Continuamos revisando tablas dinámicas ya con un ejemplo con el que vamos a comenzar inmediatamente. ¿Sí? Tenemos entonces, estábamos hablando de una base de datos acerca de información de las proyecciones de la población a 2035, de acuerdo a comunas, todas las comunas de Chile. Era una gran cantidad de información por lo que decidimos usar tablas dinámicas. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a decir que queremos saber, por ejemplo, de acuerdo a la edad, qué cantidad de personas hay, ¿no es cierto?, para un año en particular. Entonces, vamos a decir que la edad la queremos mostrar en filas. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es arrastrar el campo, en este caso edad, hacia las filas, ¿sí? Como ustedes están viendo, inmediatamente el campo que aparecía acá, comprendido entre las celdas que podíamos seleccionar, ha cambiado. Y entonces se ha formado combinaciones de todas las posibilidades en las filas. En este caso, tenemos edades. Tenemos desde 0 hasta lo que serían 80 años. ¿Sí? Solamente arrastrando el campo hacia fila. Entonces, las filas se crearon. Ahora, nosotros podríamos crear columnas. ¿Sí? Podemos seleccionar el dato que se va a mostrar en las columnas o la clasificación que va a adoptar cada columna. Para ello, simplemente tendríamos que arrastrar. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos que las columnas se nos segmente por sexo, o sea, hombres o mujeres. En este caso, tenemos acá el campo y lo vamos a arrastrar hacia columnas. Entonces, se nos dice que en el caso de que sea el número 1, son hombres, y en el caso de que sea el número 2, son mujeres. Aparte, se nos ha creado una columna del total general, que va a sumar las dos columnas anteriores. Eso es automático. Entonces ahora, si se fijan, no tenemos información en las celdas que están como combinación de las filas y las columnas, ¿sí? No tenemos, por ejemplo, cuántas personas hay de un año que sean hombres, cuántas personas hay de un año que sean mujeres o el total de personas de un año. Para ello vamos a ocupar el campo valores. El campo valores nos va a servir para desplegar información que esté comprendida en esa combinación de celdas. Para ello, entonces vamos a seleccionar algunos de los años de población que tenemos acá. Tenemos, en este caso, población para el 2002, para el 2005, para el 2030, etc. Vamos a seleccionar el año 2033, o sea, la proyección de personas a ese año. Entonces, vamos a arrastrar este campo hacia valores y como vemos inmediatamente ya tenemos datos en todas las combinaciones de filas con columnas. ¿Qué ha pasado entonces? Tenemos que para el año 2033, en base a la información de la primera hoja, se pudo extraer que van a haber 111.650 personas hombres de un año y 107.469 personas mujeres de un año. Excel, a través de la tabla dinámica, automáticamente calculó que el total para esa combinación de hombres y mujeres de un año es de 219.119. Luego entonces tenemos toda esta combinación para todas las edades posibles. Abajo también tenemos la suma de todas las columnas, o sea, el total de hombres va a ser 10.354.000 y el total de mujeres va a ser 10.637.000. Por lo tanto, inmediatamente entonces logramos obtener la información solamente arrastrando campos. Ahora, lo que podemos hacer es aplicar filtros. Si se fijan, no tenemos ningún campo arrastrado hacia filtros. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, filtrar por nombre de comuna. Si arrastramos nombre de comuna hacia filtros, inmediatamente se nos despliega acá lo que sería la opción de filtrar. De manera predeterminada no vamos a tener filtros aplicados, incluso teniendo ya el campo de filtro ocupado, no vamos a tener ningún filtro ocupado. Se fijan, dice todas las comunas se está mostrando. Ahora bien, puedo seleccionar alguna en particular en caso de que quiera aplicar ese filtro. Por ejemplo, podríamos ir a la comuna de Paine, vamos a darle aceptar y nos va a mostrar entonces el filtro para la comuna de Paine. Y la información que está más abajo
respecto solo de esa comuna. O sea, teníamos el total nacional y solamente nos está mostrando para la comuna de Paine. En este caso, tenemos personas de 3 años, en el caso de que sean hombres, 579 en Paine y 576 mujeres en Paine, lo que da un total de personas de un año de 1155. Funciona de manera muy similar a lo que el filtro, cómo funcionaba de manera tradicional. Podemos también seleccionar la opción de seleccionar varios elementos y podemos entonces seleccionar más de una casilla en caso de que así lo queramos. Vamos a darle a todas y aceptar para que nos vuelva a mostrar la información como estaba. Como se fijan también, dentro de las filas y las columnas, incluso los valores, es posible agregar más de un campo. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir que podamos hacer subgrupos en base a la información y en base a la prioridad que le demos a ese campo. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros podríamos colocar una subdivisión, va a quedar una tabla bastante grande, pero podríamos colocar, por ejemplo, una subdivisión de, vamos a pasar acá nombres de regiones, columnas. Vamos a colocar nombre de región además de sexo. Entonces vamos a desplazarlo y si se fijan entonces, vamos a tener en las columnas información segmentada. En primer lugar, vamos a tener, por ejemplo, Antofagasta y va a estar la información dividida en hombres y mujeres. Luego se nos va a mostrar entonces el total para Antofagasta. Lo siguiente que se nos muestra es Arica y Parinacota. Tenemos el total de Arica y Parinacota, pero la información para hombres y mujeres. Y así para todas las regiones de Chile. Las filas se mantienen tal cual, dado que no hemos modificado sus campos. Por lo tanto, si nos desplazamos más a la derecha, vemos que se aplicó el criterio que seleccionamos recién. Si se fijan, también, el nombre de región permanece sobre sexo. ¿Qué pasa si cambiamos el orden? Vemos que la forma en que se muestran los datos cambió también. Tenemos en primer lugar mostrado hombres y luego la división por regiones de manera contraria o en orden contrario a lo que vimos hace un momento atrás. Luego tenemos el total de 1 y luego se nos muestra, en este caso el 2, que sería la población de sexo femenino, con la división de acuerdo a regiones. Es importante entonces considerar el orden que apliquemos de los campos porque la información va a variar en la forma que es mostrada.